Me encanta presentar después de Juan porque de un modo completamente distinto. Lo que yo les quiero hablar esta mañana se relaciona de esa manera. Soy por formación arquitecto, pero también opero en el mundo del arte, en el mundo del diseño industrial y también la tercera pata que en relación a mi trabajo, que es absolutamente crucial, es mi relación con la academia y la academia de un modo investigativo y la academia de un modo experimental. En todos los lugares donde he enseñado, Columbia University, en Yale, en Viena, pero principalmente en SCI-Arc, en Los Ángeles. Es un instituto dedicado solamente a la arquitectura de un modo muy avanzado, en la cual dirijo las maestrías. Entonces, el trabajo que produzco en mi estudio y el trabajo que producimos en la academia está como muy vinculado. Hago esa aclaración porque en el contexto del marco de Latinoamérica no pensamos demasiado en esos términos. Soy originalmente argentino. Mi escuela de undergraduate o de grado, digamos, la hice en Argentina, después estudié en New York y me quedé en los Estados Unidos. Pero me parece que es uno de los elementos que me interesa compartir con ustedes. De todos modos, le voy a mostrar un montón de imágenes, muchas de ellas bordean la ciencia ficción, pero lo que me interesa es hablar esta idea que me parece fundamental de innovación y las ciudades y voy a tratar de discutir esos dos términos separados y dónde se puede vincular. Desde el diseño y cómo el diseño puede influenciar, relacionarse con las ciudades y cómo esas puede construir distintos modelos alternativos de cómo producimos y pensamos las ciudades. Si podemos apagar las luces, porque las imágenes son todas de fondo negro, que usarán mejor, y además para que los que quieran dormir puedan aprovechar estos 50 minutos de un modo más pacífico. Está perfecto. Listo. Así que, bueno, esto me lo voy a saltear, pero son básicamente una serie de principios que maneja el trabajo que producimos en la oficina. Nuestro estudio trabaja en múltiples escalas y ya decía, como la vinculación muy fuerte que tengo con el mundo académico nos permite trabajar con investigaciones y generar dinero de un modo independiente del modo convencional. Tenemos a veces clientes, pero también muchas veces no tenemos clientes y podemos trabajar con museos y con instituciones y con otro tipo de investigación. Lo que me interesa, uno de los de arte. Estoy un poco trabado con el español, discúlpenme. Siempre me acuerdo cuando vivía en la Argentina, venían arquitectos argentinos como Viñoly a Buenos Aires y se trababan en castellano y en el inglés y decías, ¿ves estos idiotas que se mandan la parte? Y me pasa lo mismo, así que algunas palabras en inglés se me van a cruzar y bueno, pido disculpas por ello, que los traductores traduzcan del inglés al español de vuelta. Pero lo que me interesa hablar es cómo en los últimos 20 años la cultura del diseño en relación a los ordenadores, a las computadoras, está produciendo todo un nuevo territorio de investigaciones que puede operar a muchísimas escalas. La forma que tratamos de trabajar en el estudio tiene que ver con una lógica de genética y de células. No trabajamos en el sentido convencional de diseño, entonces nos permite saltar de escalas, desde un pabellón a un diseño industrial, a una escala de master plan, y los principios son los mismos. Esto está cambiando completamente la lógica de cómo pensamos el diseño y está cambiando completamente la lógica de cómo debemos relacionarlos a la ciudad y cómo nos debemos relacionar a las distintas escalas. El primer proyecto que les voy a mostrar, no voy a especificar ninguno de los proyectos porque no es el caso del argumento que quiero hacer, es un pabellón que hicimos para el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 2005, que es parte, yo lo diría, tiene una parte que tiene que ver con un componente de arte, pero también tiene que ver con un componente urbano. El PS1, el MoMA, es el museo que tienen de arte, además de vanguardia, dentro del Museo de Arte Contemporáneo. Pero el tema de la escala de este pabellón es una serie de pabellones que hacen temporarios cada verano, invitan a arquitectos jóvenes a participar, nosotros ganamos entonces tiene una escala a nivel de pabellón, temporario, de escala de arte, pero a su vez es parte de un museo que era una vieja escuela, que el Museo de Arte Contemporáneo de Arte Moderno de Nueva York lo compró, ahí es donde producen el arte más de vanguardia, y transformó toda esa área de Queens, de New York, que era una zona degradada y abandonada. Entonces, por un lado, nosotros operamos solamente desde la lógica de producir el pabellón, pero el pabellón tiene consecuencias que van más allá de eso.
Y hoy en día, si uno mira en muchas de las grandes capitales de New York, a Londres, a Chicago, a Tokio, Hong Kong, Beijing, la idea de arquitectura temporaria son agentes que las ciudades pueden usar para generar transformaciones muy rápidas y crear cambios estéticos y cambios de sensibilidad. Uno de los temas que a mí me interesa hablar, por más que uso tecnologías muy de vanguardia y muy contemporáneas, me parece que el diseño sigue teniendo un rol fundamental que tiene que ver con la cultura de la producción de estética y la cultura de la producción de la belleza. Me parece que muchas veces en la discusión contemporánea olvidamos que ese es el rol fundamental del diseño. No es solamente un vehículo para la producción comercial, lo cual está muy bien, que alguien gane dinero, alguien tiene que pagar por eso, sino que tiene que ver cómo cambiamos y afectamos el extracto social, el extracto cultural y las ciudades. En estas pequeñas escalas nosotros vamos aprendiendo cosas que tienen que ver con elementos que podemos aplicar en múltiples escalas. Entonces vamos de un pabellón movible a una exhibición de un objeto mucho más pequeño en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, en el cual la lógica de estas celulares que estamos desarrollando es una forma de crear como una noción de especies. En vez de trabajar en el sentido convencional de arquitectura, esto es un museo, esto es una biblioteca, esto es una escuela o una casa, no creemos ya en esta idea de tipologías, lo que creemos es una idea de especies, una idea de códigos genéticos que se pueden transformar y mutar desde objetos de escalas de artes, como está diciendo, hasta estrategias de ciudad. Ahora bien, el problema con estas cuestiones es que socialmente todas estas nuevas tendencias las aceptamos, las absorbemos, están alrededor nuestro. Pero a la hora de producir arquitectura y a la hora de producir ideas para la ciudad, las ciudades, los developers, siempre eligen estrategias como mucho más conservadoras y seguras. Lo cual es extraño, porque si uno mira, recorriendo allá por la ciudad de Bogotá y otras ciudades en Latinoamérica, hubo un momento en los 50 y en los 60 donde la vanguardia intelectual del diseño estaba asociada con la vanguardia económica. Una de las cosas que a mí me interesaba hablar también es cómo se asocian la investigación académica, que es como el estado más puro de una disciplina, también con las relaciones comerciales, cosas que en los Estados Unidos funcionan de un modo muy relajado y muy simple. Muchos de los trabajos que nosotros producimos atrás de la universidad en la oficina son comisionados por empresas, por ciudades, pero a su vez con ideas de pensar el futuro. Casi siempre los proyectos que nosotros nos traen siempre dicen, bueno, ¿cómo van a ser una casa en 50 años? O sea, por eso también que a mí estoy un poco cansado también de hablar de esta idea como que este es futuro. Esto también es una forma, tenemos que empezar a pensar que estas cosas están pasando ahora y estas cosas están transformándose ahora. Ese es un proyecto para una casa que estamos haciendo en París y ahí mostraban como las distintas animaciones en distintas películas simplemente muestran la evolución de estos sistemas celulares y la evolución de la especie. A través del ordenador nos permiten movernos y cómo generar estas entidades que se transforman de una a otra. No es distinto que los códigos que un iPhone tiene o que tu ordenador o que el GPS de tu auto. Entonces, en vez de trabajar con la idea del gesto dibujando a mano y qué sé yo, de la idea del arquitecto como artista, esto tiene mucho más que ver con escribir códigos de algoritmos que se pueden transformar y que se pueden incluir un montón de factores que analizan eso. Por supuesto que después hay que producir los dibujos más convencionales y las cosas que se construyen y demás. Y entonces cada vez que nos invitan a producir nuestros objetos en museos y qué sé yo, lo vemos como oportunidades para explorar otras ideas. Esta fue otra exhibición que hicimos en el Museo de Artes Aplicadas en Viena, en la cual era una pequeña, era un show bastante grande en una galería, y nosotros queríamos transformar en una idea de una ciudad que existía como un ente orgánico que se podía transformar y reorganizar. Entonces, si bien los objetos tienen una escala de objetos, la percepción de lo que queríamos entender era las posibilidades de cómo esas transformaciones pueden llevar a otro nivel de análisis. Esto es una silla, por ejemplo, pero tienen los mismos principios que ahora van a ver en unos 5 minutos aplicados a una ciudad. Ahora bien, el tema, como decíamos, es innovación y ciudad, ¿verdad? Ahora, como yo decía, nosotros siempre nos encargan trabajar sobre ideas dentro de 100 años. Nunca nos encargan trabajar en problemas específicos de ahora. Parte de ese trabajo fue el History Channel, el canal de televisión. Ay, ¿qué está pasando aquí?
Ok, aquí vamos. El History Channel, el canal de televisión, nos pidió a una serie de arquitectos de distintas ciudades de Estados Unidos pensar cómo van a ser las ciudades en las que trabajamos y operábamos dentro de 100 años. A nosotros nos tocó Los Ángeles. Y lo que nosotros propusimos es un futuro medio trágico que se llama clorofilia. Obviamente usamos un montón de clips de películas de ciencia ficción que todos conocemos y el narrador habla en inglés. Tengan en mente que esto tuvimos 48 horas para hacerlo. Nos dieron 48 horas para que esto se tenía que mostrar en televisión. Este es un actor que contratamos que pretendía ser el arquitecto. Entonces, nosotros lo que hicimos es, en vez de proponer 100 años hacia el futuro, creamos un documental del 2106 mirando 100 años para atrás. Entonces, el argumento que hacíamos es que fue esto como pura especulación y casi como bordeando la especulación cinemática más que la arquitectónica, pero nos dio un montón de pistas hacia el futuro. Era pensar que en Los Ángeles en los próximos 50 años tiene que recibir su gran terremoto que va a traer un montón de problemas, y cómo usar eso una oportunidad para repensar la ciudad, no solamente como una cuestión artificial, sino como empezar a usar la naturaleza como algo que puede ser manipulado de un modo artificial. Esta idea en realidad no es nueva. La ciudad de New York definió uno de los modelos de real estate más exitosos en la historia atrás del Central Park. Construyendo un parque enorme, aseguró ciertas cualidades en calidades de vida hacia la ciudad que duran 150 años después de que el parque fue pensado. Ha producido las partes de apartamentos, edificios comerciales más exitosos de Nueva York, y es algo que muchas de las ciudades contemporáneas, cuando piensan en estos planeamientos, cuando uno va a China y ve estas ciudades de cero, el tema de las estrategias, cómo pensar los parques y el uso de la naturaleza, uno lo ve como olvidado. Y eso es una cosa que a mí me parece fascinante de Bogotá con la naturaleza existente que tiene, cómo repensar eso. Ahora bien, no podemos pensar parques como en el siglo XIX, entonces lo que nosotros proponíamos era unos parques que incentivaran y trabajaran en la misma densidad que la ciudad. Esto lo voy a parar acá porque dura como 15 minutos. Pero bueno, eso es un poco la idea. Pero esta idea de regenerar el tejido de la ciudad es algo que nos sirvió para aplicar cuando trabajamos en proyectos más pequeños de escala. Esto fue un concurso que nos invitaron a participar en San Sebastián, en España, para crear un nuevo museo de arte y media. La condición que tenía el museo es que teníamos que mantener el 70% de un edificio existente, que era una vieja fábrica de tabacos. Entonces, parte de la estrategia que usamos fue, en un modo mucho más preciso, estas cosas que habíamos especulado hacia el futuro de la ciudad. Entonces, empezar a pensar que los edificios antiguos, en vez de reducirlos a un problema solamente de conservacionismo, pueden ser puestos en un diálogo con una arquitectura muchísimo más contemporánea. Y en vez de tener que eliminarlos para crear algo nuevo, lo nuevo puede coexistir con lo existente. A mí esto es una idea que me resulta muy interesante porque uno de los principios que más me interesa son los principios de las selvas, que es distinto que el principio de jardinería. Los arquitectos por lo general siempre pensamos más como jardineros, acomodamos las flores aquí y allá. La jungla tiene principios de orden que en la superficie parecen que fueran caóticos, pero tienen principios muy claros. No es muy distinto que al crecimiento de ciudades, y de ciudades muy grandes como Bogotá. A mí me parece que esa densidad y esa interacción, encontrar la vuelta de cómo crear modelos de diseño contemporáneos que puedan estar asociados con nuevas estéticas, con nuevas formas, nuevos programas, es una manera mucho más inteligente que crear parques industriales completamente nuevos o más suburbia. Yo creo que soy un gran convencido de que las densidades de las ciudades son buenas. Yo creo que son buenas para los seres humanos, creo que son buenas para el comercio, para el negocio. Creo que son buenas para los seres humanos porque en las ciudades grandes crea tolerancia, crea coexistencia. Entendemos las complejidades de las distintos estratos sociales, de las distintas formas de vida. Es muy raro que al menos en Estados Unidos, es muy raro que en las grandes ciudades la gente sea muy racista o que la gente sea homofóbica. La gente tiende a ser mucho más tolerante, enseña civilidad. Yo creo que las ciudades pequeñas en realidad en ese sentido son nefastas. Las pequeñas ciudades aísla a la gente más de lo que ayuda. Por eso es que no estoy convencido ni me resulta interesante que las grandes ideas de planeamiento que fueron efectivas en el siglo XIX o al principio del siglo XX se puedan aplicar hoy en día. Me parece que ciudades como Bogotá es mucho más inteligente trabajar con la densidad que tiene y encontrar mecanismos de operaciones que son casi microscópicas o de pequeña escala y entender las ciudades mucho más como ecosistemas que entenderlas como grillas fijas
que tienen que ser reacomodadas y que, por supuesto, que hay que seguir construyendo, hay que conservar el agua, la ecología y las infraestructuras, todo eso. No digo que eso no debe ser abandonado, pero desde el punto de vista del diseño también tenemos que pensar que es mucho más interesante acumular leyes de historia, acumular trayectorias, acumular ideas. Por eso decía que desde la escala que trabajamos desde un pabellón en un museo existente, o una estrategia especulativa hacia la ciudad de Los Ángeles dentro de 100 años, o una propuesta de un museo en San Sebastián, los principios con los que tratábamos de operar son los mismos. O cuando producimos un set de mesa, de cuchillos y cubiertos para Lesi, que se me ocurrió hoy cuando decía, bueno, ¿en qué contexto puedo mostrar esto en la conversación que estamos teniendo con innovación en las ciudades? Y lo que se me ocurre es que compañías como Alessi, que están al norte de Milán y forman parte de Milán, contribuyen también a una identidad de ciudad. Milán no es solamente la ciudad física, sino que es toda la idea de Milán vinculado a la alta calidad de diseño, el diseño industrial, a la moda, y todas esas cosas también construyen parte de la ciudad. Como Juan mostraba en su presentación, también la pequeña escala, y hasta diría, yo puedo argumentar que hasta la escala del diseño industrial, más pequeña, contribuye a producir una identidad colectiva, contribuye a producir una noción de ciudad. Da igual, el producto es lo que es, a algunos les parecerá que es raro, a otros les parecerá que está bien, a algunos creen, da igual. No ese es el punto. El argumento de lo que me interesa hablar es que nos vamos hacia un momento de integración entre todas las escalas de diseños, que las ciudades han llegado a un punto que no las podemos reorganizar en el sentido como fue Cerdà en Barcelona o Baron Haussmann en París. Esos modelos son imposibles. La idea de construir ciudades de nuevo, sacando que sea en China, es muy difícil de pensar en cualquier otro lado. La forma de pensar es cómo pensamos en sentidos de escala, en sentido de operaciones y cómo eso se traslada. Entonces, bueno, estas ideas que hablaban de las vegetaciones y los parques en una escala de arte, pero también la idea de incorporar eso como una forma de producir color y transformación en un proyecto de gran escala, como este era un proyecto enorme que hicimos en un concurso para Taiwán, en Taipei, que era todo un pedazo de la bahía, que era un proyecto de escala urbana, pero que nosotros en vez de plantearnos como un problema de planeamiento, lo planteamos como un problema de diseño, lo planteamos casi como una idea de product design, como una colección de piezas individuales que se podían interconectar, mucho más como las ciudades se construyen a través del tiempo que con las ideas de los masterplanes totalitarios. Por supuesto que, bueno, nada, yo tengo mis intereses y mis ambiciones de diseñador que tienen que ver con la producción de lo grotesco y lo horrífico como nuevos modos alternativos de la belleza, pero eso son perversiones individuales y privadas que no son para compartir en un lugar tan noble como la Cámara de Comercio. Lo podemos charlar esta noche con un whisky. Pero bueno, parte de eso, por eso digo, se aplica a todas las escalas y trabajar con estas concepciones también distintas y contemporáneas de pensar aún los agentes culturales. Este es un pequeño museo que estamos haciendo en Patagonia, en Argentina, para la colección Thyssen-Bornemisza. Es de la misma familia del Museo Thyssen de Madrid, pero están basados en Viena y tienen la parte más contemporánea. Y lo que la baronesa Francesca von Hartwig decidió es que en vez de concentrar todo en un museo, quiere hacer una serie de 6 pequeños museos en distintas partes del mundo de apenas 500 metros cuadrados, donde en colección rote, donde trabajen con artistas y que interactúen con las pequeñas comunidades. Entonces también hay como modelos alternativos de pensar, obviamente que le interesa ganar dinero, le interesa seguir ampliando su colección de arte, pero toda la gente que piensa de un modo muy vanguardista está buscando modelos nuevos alternativos de poner diseño de vanguardia con ideas económicas de vanguardia. De las ideas económicas de vanguardia no puedo hablar mucho, hay gente aquí en esta sala que puede hablar mucho mejor de eso. Lo que puedo hablar es cómo nosotros tratamos de contribuir desde el diseño. Esto no tendría que estar acá, esto es una lámpara de porcelana que estamos haciendo para Limoges, nada que ver con el problema de lo que estamos hablando, pero me gusta porque parece una vaca. Y nada, me parece que un poco de argentinidad venía bien. Y esto es un candelabro, ok. Perversiones. Pero también tiene que ver con esto que hablaba, ¿no? Y también la idea del arte a gran escala y el arte a escala urbana y cómo el arte puede transformar pedazos de ciudad. Desde artistas como Anish Kapoor, Damien Hirst, Olafur Eliasson, están trabajando en escala urbana, están trabajando a una escala que son más grandes que edificios y las ciudades están usando eso como modelos de reactivación de áreas abandonadas porque es más barato que hacer un edificio,
porque genera impacto mediático mucho más rápido y es un mercado y un territorio donde nosotros hemos estado a operar. Y yo creo que es algo que a mis estudiantes y a los diseñadores jóvenes les recomiendo también empezar a especular esto. Estamos en una era en cuanto al diseño industrial, arte, arquitectura, diseño gráfico, cine, estamos usando todas las mismas herramientas, hay como muchos más factores en común de cómo operamos desde este territorio. La primera comisión que tenemos a esta escala es una escultura urbana para el Ritz-Carlton en Miami, que es toda una zona que está reactivada, que había estado abandonada por muchos años con el Art Deco. Entonces, parte de los convenios que tienen que hacer para conseguir los beneficios de taxes es que muchas de estas empresas están obligadas ahora, en las ciudades en Estados Unidos, están obligando a estas compañías tienen que producir arte a escala urbana. Una de las cosas por que argumento el arte a escala urbana y los pabellones, no solo la estrategia grande de la ciudad, es porque estos son bastante rápidos de implementar, son bastantes, o sea, siguen siendo caros, pero comparado con lo que vale un edificio no lo es, tiene muchísimos menos problemas legales de implementación y ayuda a reactivar muchísimo áreas, parques, plazas y territorios. Da igual, eso es lo que es, esta es otra versión. De eso hicimos una serie de espresso, tazas de café para Alessi. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Media hora? Ok, vamos bien, por ahora. Una de las cosas que les quería mostrar, que no es el trabajo directamente de mi estudio, pero es el trabajo de uno de los programas de SCI-Arc que yo dirijo, nuestro programa de escala urbana se llama Sci-Fi, y que no es Sci-Fi como Science Fiction, sino que significa Southern California Institute of Future Initiatives. El nombre de SCI-Arc es Southern California Institute of Architecture. En lo que hemos tratado de hacer con este programa es trabajar de un modo experimental y muy de vanguardia, pero tratando de interactuar con agentes en la ciudad. SCI-Arc se mudó al downtown de Los Ángeles hace 10 años y parte de los convenios que tenemos es trabajar con la ciudad, con el gobierno de la ciudad, trabajar con corporaciones que están interesados en reactivar downtown, y este programa es el vehículo que nosotros usamos para operar de esa escala. Una de las cosas que hablaba en el lobby con gente de aquí es que la interacción académica y la interacción económica en Estados Unidos es muy, muy dinámica. No hay ningún conflicto, la gente se usa así. SCI-Arc, nosotros somos una institución que en teoría, o sea, es non-profit, pero tenemos que generar dinero, es una compañía, se maneja como una compañía y es de vanguardia, es todo eso, pero tenemos que operar en ese territorio. Entonces, colaboramos con gobiernos, colaboramos con compañías, financian las operaciones que hacemos, organizamos simposios donde discutimos el futuro de las ciudades, donde tenemos gente de distintas partes del mundo que viene a hablar. A través de este programa organizamos concursos a nivel de la ciudad que están sponsoreados, interactuando con compañías ingenierías gigantes como OVARUP, el Departamento de Infraestructura Metropolitana, por supuesto que gente como Tom Main, Pritzker Wiener, parte de SCI-Arc está involucrado. O sea, parte de esta idea es tomarlo también como muy en serio, de un carácter muy experimental, de un carácter muy de investigación, pero tratando de transformarlo con propuestas concretas que puedan servirle a los distintos agentes en esta operación. Esto es un modelo que a mí yo creo que Latinoamérica tendría que usar más. Yo creo que si hubiera más interacción entre los gobiernos, la academia y los factores comerciales, veríamos mejores resultados, veríamos mejores ciudades y veríamos mejores defensas del interés común. Con todo el respeto y cariño que le tengo a los developers, porque me financian, los developers les interesa lo que les deben interesar, que es ganar dinero, y está muy bien que les interese. El gobierno les debe interesar proteger a la gente, y a los arquitectos les tienen que interesar involucrarse en las dos partes. Parte de los problemas que tenemos con las ciudades es que los arquitectos hemos abandonado involucrarnos más en las políticas y cómo reorganizamos y pensamos la ciudad. Este programa es uno de los programas que nosotros tratamos de poner gente a la mesa y discutir esto. Es como una especie de think tank que operamos. Entonces, tratamos de trabajar con problemas que a la ciudad le interesan. En este caso era el Clean Tech, producir todo un corredor de tecnología, pero que es una tecnología que no produce polución, a lo largo del río de Los Ángeles, que es un río de hormigón, bien en Los Ángeles. Probablemente lo hayan visto en Terminator 2 y en muchas otras películas. Pero la idea era tratar de trabajar con estas ecologías y con estas ideas de parques de un modo sintético. No solo cuando digo sintético no significa que no serían plantas de verdad, sino que digo es usar tecnología agropecuaria
de la más avanzada, cosa que de tener un parque que te llevaría 20 años generar los árboles, acelerar los procesos para que se puedan producir en 3 o 4 años. Entonces, no es solamente poner tecnología de diseño en place, es poner tecnología agropecuaria, tecnología botánica, tecnología biológica. Estos ya son más de los estudios, esto es trabajado más con los estudiantes. Por supuesto que también producimos todo el trabajo de análisis y acumulación de mapas, de información y todo ese tipo de elementos que son fundamentales en este tipo de discusiones. Pero también nos interesa aplicar eso en relación al diseño y no pensarlo solamente como un problema en el cual creamos reglas y alguien más lo diseña. Que a mí me parece que son los problemas fundamentales que también tenemos en las ciudades. Que básicamente lo que creamos son reglas y después como que no le miramos para otro lado cuando viene el problema del diseño a nivel urbano. Trabajando con el estudio de Olin, que son los estudios landscape más grandes de los Estados Unidos, especulando sobre una zona de Los Ángeles abandonada y cómo se puede especular en producir nuevos parques. También vamos a distintos lugares del mundo. Esto fue en Concepción, en Chile, hasta después del terremoto. El ayuntamiento nos pidió ir y trabajar con ellos y traer ideas de implementación. Era muy interesante y muy ambicioso, porque no les interesaba simplemente reemplazar lo que se destruyó, pero usar la oportunidad de la destrucción para generar un nuevo tipo de ciudad para Concepción. Entonces, también entender este problema no solamente como un problema de infraestructura o con un problema de reemplazo, sino entenderlo como un problema de diseño. Bueno, estas son algunas de las propuestas de los estudiantes. Este es un programa que está coordinado por Peter Sellner, que es un arquitecto, y el otro coordinador es David Berman, que es un economista. Entonces tratamos de poner gente que viene de distintas especialidades, y la tercera persona involucrada es una persona que trabaja en la Secretaría de Planeamiento de Los Ángeles. Eso es, digamos, al nivel más bien de especulación, no diría convencional, pero sí como más... pero más como más a nivel como de elementos reales. Pero a su vez también nos interesa que ese programa también opere a nivel de diseño. Entonces, este es uno de los últimos estudios enseñados por Peter Trammell, que es un arquitecto austríaco, que trajo todo un equipo de matemáticos para trabajar con él. Entonces, empezar a pensar un distinto tipo de suburbio y de urbanismo en Los Ángeles, al pie de la montaña, en vez de estar hecho bajo la especulación financiera, usar mecanismos abstractos matemáticos y de ecuaciones que producirían formas de distintas configuraciones para organizar casas. Y lo que hicieron fue estudiar las ciudades con mayor densidad de Europa de los últimos 200 años, transformar eso en ecuaciones matemáticas y tratar de comprimir 200 años de creación de densidad en un proceso de 15 años. Obviamente que es un trabajo absolutamente especulativo, pero hay un grupo de developers que mostró interés y que están interesados en introducir más eso seguido, porque hay transformación cultural en Los Ángeles que la suburbia esta de Edward Scissorhands, de la casita igual a la otra, no es rentable ya para el mercado, está lleno de casas abandonadas, obviamente con la crisis eso también. Entonces los developers están mucho más interesados en trabajar con otro tipo de densidad y cómo insertar estos modelos de la casa en tejidos urbanos que tengan una densidad mucho más alta. Bueno, estos son distintos tipos de especulaciones sobre ese problema. No importan los detalles, simplemente para pensar que es otra forma y otra alternativa de pensar cómo se reorganizan las ciudades. El último que muestro aquí es en el centro neurálgico de Los Ángeles, donde está la confluencia mayor de autopistas y se produce uno de los espacios más abandonados en ciudades como Los Ángeles, que tiene millones de metros cuadrados por debajo de las autopistas inutilizados. Entonces este proyecto era para especular cómo apropiarse esos espacios en estrategias de crear parques en espacios verdes o crear comercios o crear causas, y la idea era como crear una serie de archipiélagos donde la estrategia de las autopistas empezara a penetrar el tejido urbano. Volviendo y ya hacia la conclusión, a mi trabajo, este tipo de cosas, esta especulación y trabajar, eso no son mis estudios, no es lo que yo enseño, pero es uno de los programas que yo dirijo, o sea, participo de esas discusiones. Obviamente que influencia, contamina, distorsiona, transforma, influye el trabajo que producimos en el despacho, en nuestro estudio.
Y este es un proyecto, los últimos proyectos que quiero mostrar son proyectos en los que estamos trabajando ahora. Este es un proyecto que estamos haciendo para Maribor, que es en Eslovenia. Va a ser en la segunda mitad del 2012, es la capital cultural de Europa, y comisionó a una serie de arquitectos, a 20 arquitectos en una parte del mundo, de vuelta a producir una visión para Maribor dentro de 100 años. Nosotros somos especialistas en pensar ciudades para dentro de 100 años. Como total vamos a estar muertos, nadie nos va a poder decir que estábamos equivocados o que teníamos razón. Y que además la ciudad no tiene el riesgo de tener que hacerlo. Pero después de todos los trabajos que hemos hecho, digamos, la escala urbana no es el principal motivo de mi interés, pero es algo que también me interesa especular. Y la única idea que tenía era cómo especular el problema de cómo las ciudades europeas a mí siempre me aburren, que les falta como cierto caos. Entonces era la idea de tomar el tamaño del Central Park, introducirlo en Maribor, creando una serie de autopistas para peatones y una serie de puentes, y creando como un montón de mini parques a lo largo de la ciudad. Casi como crear un clima tropical, como una vegetación tropical en el medio de Eslovenia. Esto estamos trabajando, no está terminado, esto me lo mandaron ayer a la noche de mi estudio, pues lo quería mostrar aquí. Y entonces, esto es como nosotros pensábamos que Maribor se tendría que ver dentro de 100 años. No lo sé, como la isla Margarita quizás. Pero me parece muy interesante pensar el problema de lo verde, de los parques, y pensar las escalas, y obviamente la idea del Central Park es imposible. La idea que nos podemos apropiar de un pedazo de ciudad de esa manera no la podemos pensar nada. Pero podemos pensar de un modo mucho más orgánico, mucho más celular, de cómo se estrategia. Por supuesto, eso es una versión extrema para estar presentado en una discusión, para generar polémica. No es que la ciudad de Maribor le va a comisionar esto a nadie, era para especular sobre este problema. Y a veces para especular hay que llevar el argumento hasta el límite. Y las últimas dos cosas que yo quiero mostrar, uno es un concurso que acabamos de terminar para la Biblioteca Nacional de Helsinki en Finlandia, que primero va a voto popular y después un jurado votará. El voto popular estamos yendo súper bien, obviamente que el jurado oficial después nos va a matar, pero la idea de vuelta era especular sobre pensar la biblioteca. Las bibliotecas no son lo que ya eran, o sea, la gente ya no va a las bibliotecas para leer. Las bibliotecas son centros de eventos, son centros de atracciones en las ciudades. Entonces la idea era pensar la biblioteca como un parque cubierto en un clima como el de Finlandia, que tienen 6 meses de invierno durísimos, integrarlo al parque que estaba por delante, pero pensar la biblioteca internamente como un parque, como una serie que tendría bibliotecas, pero tendría una serie, un montón de espacios públicos cubiertos y con una densidad que no le pertenece a una ciudad de Finlandia, sino que tomar como una densidad que le pertenece a otro tipo de ciudad y ponerla en un edificio. Obviamente que los principios de células, de agregación y de transformación, que en otro contexto, en otra discusión iría en detalle, forman parte de esto. Nosotros lo llamamos este concurso Fabergé X, pues parecen como... Pero bueno, ahí, si ven en la planta, para algunos de ustedes que pueden entender cómo se leen plantas, la estrategia de cómo organización interna responde mucho más a cómo uno organizaría un parque, cómo organizaría un jardín, que cómo uno organizaría un edificio. Entonces la idea es que todos estos distintos pisos son distintos pisos de espacios públicos y la biblioteca pasa en esta serie de huevos o burbujas como por separado. Entonces las actividades específicas de la biblioteca pasan en el frente y toda la actividad pública pasa como en la parte posterior. Y esto sería la experiencia de estar adentro. Entonces la idea era como crear un bosque seco que la gente pueda usar todo el año. Lo último que le quiero mostrar, que no tiene mucho que ver con el argumento, pero es la última versión de que estamos haciendo para el museo que es en la Patagonia, en la Argentina. En este caso es al revés, en este caso es traer la escala urbana y la densidad de la cultura metropolitana a la nada. Es como crear un pedazo de ciudad en la nada. Lo que es muy fascinante de este proyecto, para mí como diseñador tiene muchas cosas fascinantes porque estamos trabajando con un cliente que nos permite usar nuestra imaginación al extremo. Pero por otro lado lo que me interesa muchísimo es este nuevo modelo económico de producción de museos. La idea de que un museo se asocia con un developer, la gente que va a financiar este museo es una gente que está desarrollando un centro de esquí, pero están obligados a darle a la pequeña ciudad que está cerca, están obligados a darle una institución cultural. Entonces eligieron producir esto, que van a tener actividades todo el año,
que van a tener talleres de arte para niños, qué sé yo. Son museos muy pequeñitos. No tiene, o sea, como digo, tiene como una estructura casi separada del argumento que quería hacer en la presentación, pero es un proyecto que es muy querido y que me parece que también dislocar la relación también es importante. Lo que me gustaría mostrarles al final es este clip de Fight Club al final, y siempre me gusta porque en realidad parece apocalíptico, pero no lo es. Porque él lo que le está diciendo a la muchacha es, todo va a estar bien. Y obviamente después vuelan todos los edificios del centro financiero de Los Ángeles. Mi argumento no es que debemos demorar a la ciudad, sino lo que me interesa es lo que él dice ahora. Él le dice a ella, me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Yo creo que estamos en un momento muy extraño de las ciudades y que son oportunidades para repensarlas y para ser como mucho más agresivos como pensamos, y los modelos convencionales creo que ya no sirven y no deben servir. Y nada, me parece que la idea de que alguien como yo venga a poder hablar con ustedes, me parece que es un signo de que por lo menos algo está cambiando, y me parece que Latinoamérica tiene muchísimas más chances de ser el lugar donde estos modelos de transformación pasan, y no tanto en las ciudades europeas y el mundo occidental como lo conocemos, que nada, que ahora está en crisis y no saben muy bien qué hacer, y miran a Latinoamérica, pues nosotros vivimos en crisis. Entonces esto es como nada, es otro año más. Y estamos especulando. Esto lo hablaba con Willy Müller del Ayuntamiento de Barcelona, que nosotros vamos a estar trabajando con ellos desde Sayar, porque están buscando modelos nuevos, porque ahora tienen que repensar cómo se ponen juntos el gobierno, sociedad, factores económicos, porque los gobiernos ya no pueden resolverlo todo. Eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tu intervención. ¿Puedes decir que las preguntas? Sí, si alguien tiene una pregunta, por favor, la de las perversiones guardémoslas para después. Acá. Hablando de las ciudades del futuro, ¿qué sintió usted con la llegada de la ciclovía a Los Ángeles? Me parece que está bien, pero me parece que son más como pequeños esfuerzos para limpiar la conciencia de los políticos que soluciones verdaderas, ¿no? En una ciudad de 17 millones de personas en la que hay 14 millones de autos, está bien, está bueno que se haga. Me parece que hay que pensar como mucho más profundo cómo va eso, ¿no? Lo que está bueno de eso es que me parece que crean cambios en las costumbres sociales, que es muy importante. Es muy interesante ver cómo la gente respeta la ciclovía y cómo los autos... Me parece que es más importante en ese aspecto que el esfuerzo de lo que puede hacer quizás a nivel de la polución y todo eso, que es un proceso mucho más largo. Pero ya el hecho de cambiar las relaciones sociales me parece que es muy importante. Agregar como otra capa de civilidad creo que es muy útil. Y me parece que está bueno, me parece que la escala de Los Ángeles cambia. Lo que creo que eso introduce la oportunidad también de como que Los Ángeles se va a volver a los orígenes, ¿no? De ser como muchas ciudades, y hay como cada vez una tendencia de la gente a tratar de vivir más cerca del trabajo y de eliminar eso. Y la bicicleta, por ejemplo, en Downtown, que es donde yo vivo y donde Sayar que está y donde mi despacho está, es el vehículo que la mayoría de la gente usa, porque las distancias son... Pero lo más importante me parece que cambió las relaciones entre los vehículos y la gente, y eso me parece que está perfecto que se haga. Eso por sí solo me parece que no es suficiente. Me parece que las ciudades como que carecen de ideas con más imaginación. Ok, pusimos las bicicletas, está muy bien. ¿Qué hacemos con el resto, no? Listo, acá. Se quedó sin pila. Ahí está, el otro. Hasta que no pasa eso, no tienes un congreso. Gracias por la oportunidad. Podríamos estar hablando en corto plazo en una transformación de las actuales bibliotecas en parques tecnoecológicos. Es un escenario posible. Lo que digo es que con la tecnología actual, donde los iBooks y las laptops y todo eso, las bibliotecas son distintas. O sea, las ciudades las siguen haciendo,
porque las necesitan como agente de civilidad, de transformación, de mensaje político. Creo que es importante que las sigamos haciendo, pero la idea de que las bibliotecas son solamente para libros y para la gente va a leer, no lo va. O sea, como muchísimos otros programas, me parece que cada vez va a haber como programas más híbridos y que cada vez vamos a tener que producir más infraestructuras que sean flexibles, porque los programas cambian y las sociedades se transforman a una velocidad impresionante, ¿no? O sea, lo que hablaba Juan de toda la tecnología celular y todo eso, cómo ha transformado las ciudades. No nos damos cuenta porque lo hacemos en el día a día, pero ha cambiado la actitud que tenemos en general, ¿no? O sea, la gente habla menos entre ellos, tanto el tiempo o sea, la gente camina mirando cosas, o sea, ha cambiado. O sea, y la biblioteca es una de las tantas cosas y me parece que hacer bibliotecas que sean media y que solamente se guarde digital está bien, hay que hacerlo y es importante, pero me parece que las bibliotecas tuvieron históricamente otro símbolo también, que es como son los lugares donde guardamos memorias y culturas y una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que es como interesante, pero me parece que va a pasar lo mismo con los museos, me parece que va a pasar lo mismo con salas de conciertos, a otra escala, a otra velocidad, me parece lo mismo va a pasar con las iglesias y, bueno, y un montón de cosas. La gente cada vez va menos a las iglesias, tenemos un montón de iglesias en Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer con todas esas iglesias? Podés hacer muchísimos disco clubs y bares, que es simpático, pero bueno, también hay otras ideas, ¿no? Y me parece que sí, o sea, es una posibilidad, pero nada, nosotros lo que proponíamos para Finlandia era esa idea de tener como estos parques públicos cerrados con actividades, pues digamos, me parecía que podía estar bien y veremos. El jurado seguramente no, pero a la gente le gusta. O sea, es la primera vez que nos pasa que hacemos algo que a la gente le gusta. Lo cual me preocupa un poco. Podríamos construir una carrera a través del desprecio de la gente hacia lo que hacemos. Pero, nada. Acá. Yo no sé qué tan factible, inclusive a largo plazo, pueden ser, digamos, esos modelos arquitectónicos que implican un cambio absolutamente radical en un modelo de civilización que se ha venido montando en el esquema racionalista, geométrico. Pues obviamente todas esas formas implican cambios trascendentales, inclusive en las mismas leyes físicas. Puede ser. Entonces, ¿qué tanto la ergonomía del ser humano se puede adaptar a unas formas tan disconformes, tan caóticas, a pesar de que tienen un principio? Pero es que hay que ver cuántos años tenemos de civilización, 5.000, 10.000 años montados en el racionalismo, en la geometría, para llegar a unas formas tan disconformes que realmente, pues, ¿qué le pueden aportar a la ergonomía del ser humano? Dos cosas. Primero, la geometría rectangular es un invento humano, no es donde veníamos como coexistir. El origen de nosotros era nuestra relación con la naturaleza. O sea que esta es una construcción económica, no es una construcción natural, que la hemos aceptado como mecanismo social de que, bueno, una caja y una cosa a 90 grados es racional, que lo es desde el punto de vista económico y desde el punto de física constructiva. No lo es necesariamente la experiencia humana y aparte no es completamente cierto lo que tú argumentas, porque si tú miras en el Renacimiento y si tú miras las ciudades antiguas, las ciudades europeas no eran de retículas organizadas, eran retículas muchísimo más complejas. Una ciudad como Bogotá, en la integración de la naturaleza con la grilla, yo no estoy diciendo que hay que eliminar la grilla, no estoy diciendo que hay que eliminar toda la racionalidad, por favor, no estoy argumentando eso. Lo que digo es que me parece que un poco de fricción y tener como más variedad, yo creo que estimula. Me parece que también, y te entiendo el argumento que tú dices y es razonable, pero yo creo que también el razonamiento de los diseñadores arquitectos es que nosotros tenemos también que provocar a la gente. Nosotros tenemos que movilizar a la gente y ponerlos, el rol del diseño o del arte también es poner a la gente en una aparente situación de estar como no confortable, inconformidad. Pero por otro lado, yo siempre digo, mi trabajo es como la sal. Está mal comer comida sin sal, pero es mucho peor comer solamente sal. O sea, no digo que toda la ciudad tiene que ser así. Digo que me parece que crear como ciertos elementos de vanguardia de diseño estimulan y producen otras relaciones. Y no son ejemplos nuevos. Ya te digo, cuando Cerdá hizo el plan de transformación de ampliación de Barcelona fue súper criticado, porque decía que era en contra de la naturaleza de la ciudad. Todos los momentos de transformación en la ciudad fueron así. Le Corbusier ahora todo lo tomamos como el canon. Era el tío más odiado en su época.
todos estaban en contra, pero Latinoamérica aceptó la racionalidad del modernismo como una cosa posible. Brasilia es un ejemplo de eso. O sea que no estoy en desacuerdo con lo que tú dices, pero digo, me parece que no es solamente eso, me parece que en la fricción, en el diálogo de esas cosas, me parece que hay como una forma mucho más interesante. Y ya te digo, me parece que no todo debe ser así, pero también me parece que y ahí es donde yo defiendo la pureza de la arquitectura. A mí me parece que el modernismo, cuando empezó con Le Corbusier y Mies van der Rohe y todos esos tíos, tenía como una ambición muy clara que era cultural e intelectual, que después fue apropiada más tarde por una eficiencia económica, que me parece que está bien, no estoy en contra de eso, pero me parece que la idea que la racionalidad es una racionalidad cultural o disciplinar es mentira. Es una racionalidad que fue construida a través de intereses económicos. Y me parece que los intereses económicos tienen que defender eso. Y nosotros los arquitectos y diseñadores tenemos que defender la pureza de la disciplina. Y en esa fricción es donde la arquitectura existe. Y por eso es que, por más que mucha gente considere que soy un artista, a mí me gusta más ser arquitecto porque me parece que el problema es mucho más interesante. Porque la fricción me parece que es más interesante que trabajar aislado. Y me parece que el arte es importantísimo, pero creo que es como más libertad porque las condiciones son otras. Pero bueno, probablemente no te respondí la pregunta del modo que tú querías, pero bueno, es lo que hacemos. Ok, acá. Por Mira, acá. La pregunta que va es, esta apuesta tiene que ir asociada con la ingeniería. ¿Tú cómo ves esa articulación entre esta apuesta que es de avanzada, que rompe paradigmas, con una ingeniería que es muy esquemática, ¿no? Y que para hacer procesos de cambio requiere unos tiempos muy largos? La ingeniería también está produciendo unos avances fenomenales. Hay ingenieros y hay ingenieros. Nosotros con el ingeniero que trabajamos es Klaus Bollinger, que es un ingeniero alemán que está basado en Frankfurt, en Viena, que es el ingeniero que ha diseñado las estructuras de la mayoría de los proyectos de Zaha Hadid y de Wolf Prey, que son increíblemente complejos. Y él está trabajando con estrategias de ingeniería también que son muy orgánicas y basadas en materias moleculares y en la inestabilidad de los materiales. O sea, a nivel de ingeniería también se está produciendo un avance fenomenal. El problema sigue siendo lo mismo, que tiene que ver, bueno, todavía cuesta más dinero que lo no, pero si tú miras en los últimos 20 años la evolución de la tecnología en cuanto a los costos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo muy simple, la instalación esa que hicimos para el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en ese momento todas las piezas rojas en el piso estaban hechas con unas máquinas que se llaman milling machines, que moldean material. Y en ese momento lo máximo que había era 4 pies por 8 pies. Y costaba hacer cada uno de esos paneles $10.000. Hoy en día tenés máquinas de esas que tienen el tamaño de esta habitación y que te cuesta hacer ese panel, cuesta $100. Y eso pasó en 6 años. A la escala de edificios todavía vamos lento, pero la transformación está pasando. En ese sentido, por eso te digo, el trabajo que nosotros producimos es especulativo, tiene como pero por otro lado, por ejemplo, al nivel de ingeniería sí, hay que trabajar de un modo también de vanguardia y tienes que trabajar con los ingenieros correctos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que al Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, nadie le da crédito, porque todos se han fascinado por las formas raras y todo lo que hizo y qué sé yo, y el fenómeno económico para la Vascongada, y todos los desastres económicos que produjo en otras ciudades europeas, porque todos querían tener el efecto Bilbao. Por eso te digo, hay que ser inteligente y crear nuevos modelos. Que un modelo funcionó en Bilbao porque era el Guggenheim, era Thomas Krenz, era Frank Gehry y era Bilbao. Eso no se puede reproducir en Santiago de Compostela con Peter Eisman y Frey y Barney porque te quedan terminados. Pero eso es otra discusión. Lo que te quería decir es que una de las cosas que nadie le presta atención, Frank Gehry revolucionó la disciplina porque revolucionó también la forma de construir y control de costos. Usaron un programa de software que se llamaba CATIA, que era de aeronavegación, y ellos lo transformaron ahora, que se llama Gehry Technologies. Frank Gehry tiene su oficina de arquitectura y tiene otra oficina de 60 personas que hace Gehry Technologies, que le hacen proyectos. El Beer Nest, el de los Juegos Olímpicos de Beijing, que fue hecho por Herzog de Meron, toda la parte tecnológica de construcción la hizo Gehry Technologies. Lo que ellos lograron es que ellos pueden hacer todas piezas distintas de estructuras por el mismo costo que hacer todas piezas iguales. Entonces, en el control tecnológico de la producción, también se produce, pero digo, nadie habla de esa parte del Guggenheim Bilbao. Pero todo eso se transformó. El Guggenheim Bilbao costó dinero, pero costó $230 millones. Que cuando lo piensas parece que es mucho, pero para un museo como eso no es nada. O sea, no es nada. Y el tío lo hizo a tiempo y lo hizo en costo, porque la tecnología se lo permitió. Y es algo que no discutimos demasiado, y particularmente en Latinoamérica no queremos ni hablar de eso. O sea, es una de las cosas que, por eso yo incito a que la academia y las ciudades y la gente se ponga a hablar.
Porque me parece insisto, lo que nosotros hacemos es muy de vanguardia, es muy experimental, bla, 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 bla. Pero también lo era cuando Zaha Hadid ganó The Peak en el 81. Nadie pensó, me acuerdo mis profesores de arquitectura diciendo, no, no mires a eso. Nunca construyó nada. Hoy en día es la arquitecta más importante del mundo con obras construidas por todo el mundo. O sea, me parece que cada uno tiene que defender su parte. Yo como arquitecto voy a defender el valor del diseño radical de vanguardia. Otros arquitectos defenderán otro y está bien, es un mundo grande. Pero me parece que hay que perderle el miedo. Me parece que la tecnología está disponible para hacer esas cosas y si se es inteligente. Y la gente y la capacidad está. O sea, la verdad del asunto es que está. Hoy en día uno se compra un Mercedes-Benz, un BMW o un Porsche por estatus. Pero si tú compras un Toyota, tenés la misma performance. Si chocas en un Toyota, te chocas en un Mercedes, no te pasa nada, es lo mismo. O sea, la tecnología llegó a ese punto que un coche de $100.000 o un coche de $20.000 en cuanto a seguridad es la misma. Obviamente, manejar un Porsche es mucho más divertido que manejar un Toyota. Pero eso es otra historia. Ahí es donde entra el diseño. Ahí es donde entra el valor agregado del diseño. Que muchas veces nos olvidamos. Parecería que la única arquitectura que debemos producir son Toyotas. Pero si a la gente le hace elegir tener un Toyota o tener un Lamborghini, ¿qué van a elegir? Bueno, esa es para mí la discusión que tenemos que tener. O esto, ¿no? Este es el mejor argumento para diseño. El iPhone no es mejor que los Samsung y los otros, pero es mucho más lindo y mucho más interesante y mucho más sensual la relación que tienes. Entonces Steve Jobs entendía eso, entendía diseño. Entonces, bueno, yo peleo por eso. Después el tío que tiene la plata me pelea porque lo mío cuesta mucho, y bueno. Y ahí nos encontramos en algún lugar, que casi siempre es conmigo echado, pero bueno. Tengo 42 años nada más. Para arquitectos hacer un bebé, al menos en Estados Unidos. Ok. ¿Ya? ¿Dos más? ¿Dos más? Ya es la penúltima. Hernán, durante tu presentación... No te veo, ¿dónde estás? Ah, ok. Durante la presentación mostraste varias imágenes diferentes, por ejemplo, las lámparas, los cubiertos, los modelos de museos, y varias veces dijiste que a pesar de que eran muy diferentes, siempre trabajaban con los mismos principios. Sé que es básicamente lo que has hablado toda la presentación, pero quiero saber si es posible que pudieras resumir estos principios en 3 o en una frase. Mira, los principios son, obviamente que tengo un interés por el formalismo. O sea, el principio que yo tengo es que la arquitectura a mí es a través de la producción de forma y producción de estética. Después hay como ciertos mecanismos de exceso y de exuberancia en el manejo de la forma. Hay como un lenguaje curvilíneo que yo me rehúso a llamarlo orgánico porque tiene que ver con eso, que siempre está presente, y hay como principios geométricos muy similares. A mí es algo que me interesa muchísimo trabajar, o sea, hay como pedazos de círculo de ciertas partes que aparecen en todos. Y también tiene que ver con una cuestión que yo hablaba de la producción de la belleza a través del horror. Entonces es como producir, la primera reacción es como de desconfort. Entonces, por ejemplo, los cubiertos, para comer con esos cubiertos no puedes comer así. Los tienes que agarrar así. Entonces, te vas a chocar el codo con el que está al lado. Y bueno, por ahí un romance empieza de eso. Entonces cambia cómo te modifica las relaciones sociales. O sea, que no es algo que me interese en principio, pero que me parece una consecuencia interesante. Entonces, me parece que tienen como esas cosas en común que van de una a otra. Hay como ciertos principios que yo te puedo traducir, pero a mí me parece que hay ciertos fundamentos del diseño que van más allá de la función y que tienen que ver con esa cosa como que es un poco misteriosa, ¿no? Es como tratar de explicarle a alguien por qué estás enamorado de la persona con la que estás enamorada. En mi caso, mi mujer, cada uno que tenga el gusto que tenga, ¿no? Y yo te puedo explicar un montón de cosas, decir, bueno, es inteligente, se viste bien, es bonita, es muy buena persona, bla, 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 bla. Pero hay como unas cosas esenciales que no va. Y bueno, esa parte me parece que es la parte misteriosa que también tiene en común, que tiene que ver con mi fascinación, que hoy, por eso digo, como esta no era una charla académica, no lo mostré, si hubiera una charla académica, un 15% de la presentación sería vacas mutiladas, células cancerígenas, mutilaciones, implantes, o sea, yo tengo fascinación por cosas increíblemente agresivas y me interesa encontrar cómo eso se puede transformar en cuestiones de belleza, que me parece una cuestión muy contemporánea y diseñadores de modas como Alexander McQueen o artistas como Damien Hirst operan sobre eso. Y me parece que tiene que ver con la transformación de la estética en la que estamos ahora, que me parece que es algo que no hablamos, pero la vivimos, ¿no? El tema de la gente llena de tatuajes, la distinción, hay como un rango muchísimo más amplio. Ni hablar si te metes a internet,
las opciones que tienes de pornografía, que tienen como un nivel de perversión absolutamente nueva, pero es como que pasa en la oscuridad y nadie habla de nada. Pero la verdad del asunto es que las opciones hoy son infinitas. Entonces, bueno, a mí me interesa trabajar con ese problema de la estética. Entonces, como que me abruma un poco que cada vez que vamos a la arquitectura, qué sé yo, es como que volvemos a un modelo de los 50 y los 60, como si esa fuera la sociedad, ¿no? Como si fuéramos una sociedad de Mad Men, todos de trajecito, con sombrero y qué sé yo. No es esa sociedad. ¿Y por qué tenemos que ir produciendo arquitectura que responde a esa sociedad? Nadie vino aquí andando a caballo. Vinieron en autos, o en autobuses, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que a veces cuando volvemos a los 50 y los 60, el mejor de los casos, o sea, el mejor de los casos, muchas veces volvemos al siglo XIX y eso es como una idea de nostalgia que me abruma. Entonces, todo mi trabajo es como reaccionario hacia eso. Otra de las preguntas que realmente no las respondo. Bueno, nada, okay. Es difícil de responder. ¿Y la última? Aquí. Por lo menos nadie me preguntó hasta ahora dónde vienen esas formas. O cómo sabes cuando ya están listas. Nunca tengo una buena respuesta, pero no es respuesta. Hernán, me gustaría, sabiendo que no, si formulo una pregunta no lo va a contestar, entonces me gustaría proponerle dos temas. Te voy a contestar, pero hago lo que hagan los políticos. Perfecto, respondo lo que... Hago que te responda, pero en realidad respondo lo que se me da la gana. Me gustaría poner dos temas para que pudieras hablar sobre esos dos temas. El primero tiene que ver con el factor de movilidad, con cómo ese desarrollo de ciudad significará en algunos momentos unos vectores que crucen, que conecten, que relacionen. Y por otro lado, en esa construcción de ciudad como construcción de un espacio para que se relacionen los seres humanos, ¿cuál es la postura de su estudio en términos de ese espacio urbano como un espacio de experiencias, esa escala humana de relación con la ciudad, esa escala humana de relación entre individuos de diferentes condiciones, de diferentes razas, de distintos estratos, etcétera, etcétera? Estas creo que te las puedo responder. La primera es, me parece que la ciudad está bien que hagan todos los intentos que pueden. A mí me parece que las ciudades cuando tienen cierta escala como Bogotá, que 9 millones, yo creo que el problema del tráfico no se puede solucionar. No se puede solucionar, a menos que construyas 60.000 autopistas una arriba de la otra. No se puede solucionar. Puedes mejorarlo, pero lo que tenemos que repensar es empezar a pensar por áreas. Incrementar las densidades para que la gente no se tenga que mover tanto de una área a la otra. Entonces, cambiar las lógicas, que mayores áreas de las ciudades tengan más actividades, que puedas vivir, trabajar y tener esparcimiento en un radio razonable. Y no como la construcción, te digo, de la ciudad ahora, que bueno, trabajás en un lugar, vivís a una hora y el domingo cuando quieres ir a pasear al parque con tu niño tenés que ir otra hora, ¿no? O sea que, entonces, me parece que no, el problema, yo creo que cuando estamos a la escala de Bogotá o a la escala de México o a la escala de Buenos Aires o a la escala de Los Ángeles o de Beijing, yo creo que el problema del tráfico no se puede solucionar, porque aún que pongamos todos los autobuses y trenes en el mundo, los carros no los vamos a eliminar por completo. No hay forma, y la densidad está a un nivel que no va a poder cambiar. Lo que podemos usar es eso como una oportunidad para crear distintos modelos de ciudades y crear como áreas que se cambian. A mí me parece, eso por ejemplo en Los Ángeles y en New York y en Londres, y bueno, China es distinto porque están en otro mundo, pero Tokio, eso ha sido como muy interesante, porque me parece que obligó a toda una cultura nueva. O sea, en New York la gente que vive en Brooklyn ya no va a Manhattan excepto cuando tiene que ir un fin de semana. La gente que vive en Williamsburg, lo mismo en Queens. Y ha creado toda una revitalización de zonas de la ciudad que estaban muertas. Pero la locura... Entonces, me parece que eso es una oportunidad. Yo no lo veo como un problema. Yo soy de los que creen... A mí me gustan las ciudades como son. Yo soy de los que creen que hay que mejorar un poco, pero a mí me parece que las ciudades son esto. Están liadas, está lleno de gente, te lleves por delante con la gente. Si no te gusta eso, andate a vivir al campo. Eso es lo que la ciudad es. Entonces, me parece que los lugares urbanos tienen que ser lugares que estimulen eso. Entonces, yo creo que la idea de los grandes espacios urbanos ya son medio difíciles de pensar. La idea de que puede venir un alcalde de Bogotá y decir, bueno, voy a apropiar 6 bloques del centro para hacer un parque, no podemos. Ahora, por lo poco que vi, hay un montón de lugares que están vacíos y que nadie los toma, que se podrían empezar a hacer todo como un archipiélago de parques, o crear como todo un archipiélago de actividades y de serie de cosas, y obligar, y hay otras cosas que el diseño no lo puede resolver, que son las políticas gubernamentales. O sea, si el gobierno no se hace cargo de decir, bueno, acá en la planta baja hay que poner ciertas cosas, hay que tener cierta calidad de diseño, pues no lo vas a cambiar, eso no lo puede cambiar el que diseña. Eso tiene que haber políticas que cambien. Entonces, yo soy un optimista y naif como todos los diseñadores, pero bueno, hasta un punto puedes trabajar. El resto tiene que colaborar con otras cosas.
Pero me parece que los espacios urbanos, yo creo que las ciudades son interesantes como son. Yo creo que las ciudades no hay que cambiarlas, hay que mejorarlas, hay que maximizarlas, hay que crear, para mí hay que crear más densidad, no menos densidad. Más densidad de actividades en áreas, así la gente no se tiene que mover tanto de una área a la otra. Y después está buenísimo porque es como vivir en muchas ciudades en una. En Los Ángeles, nosotros el fin de semana, que es la única época de la semana que manejamos, yo es como que tengo 7 ciudades, porque a Malibú voy una vez al mes. Pero cada vez que voy está bueno porque es como redescubrirlo, entonces crea toda una distinta cultura. Entonces, no sé, a mí Bogotá me encanta con la densidad que tiene, me parece que está bueno. Yo no me gustaría que la quieran mejorar, que la limpien, que sea más interesante y todo eso, pero la densidad de las ciudades está fantástica, ¿para qué cambiarla? ¿No? Y ya dije, si no te gusta, a vivir a la selva. Que aquí tiene otros problemas, pero bueno. Sí, de acuerdo. Okay. O sea, hay que quedarse en la ciudad, pero nada. Listo. ¿Ya? Ok, gracias.